Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de El alfiletero de la Anjana, cuento 7 de Cuentos Populares Españoles. Pues señor, en Cantabria hay unas brujas llamadas anjanas, que poseen grandes poderes y que premian a los buenos y castigan a los malos. Y también hay una especie de brujos que solo piensan en hacer daño a la gente y se llaman ojáncanos, porque tienen un solo ojo en medio de la frente. Los ojáncanos viven en cuevas y son enemigos siempre de las anjanas. Un día, una anjana perdió un alfiletero que tenía 4 alfileres, con un brillante cada uno, y 3 agujas de plata con el ojo de oro. Una pobre que andaba pidiendo limosna de pueblo en pueblo lo encontró, pero la alegría le duró poco porque enseguida pensó: si intentara venderlos, todos pensarían que lo había robado, así que no sabiendo qué hacer con él, resolvió guardarlo. Esta pobre vivía con un hijo que le ayudaba a buscarse el sustento, pero un día su hijo fue al monte y no volvió, porque lo había cogido un ojáncano. Desconsolada, al ver que pasaban los días y que su hijo no volvía, la pobre siguió pidiendo limosna y guardaba el alfiletero en el bolsillo, pero no sabía que al hijo le había cogido el ojáncano y lo creyó perdido o muerto y lo lloró amargamente, pues era su único hijo. Un día que andaba pidiendo, pasó ante una vieja que cosía. Justo al pasar la pobre, pues la vieja se le rompió la aguja y le dijo a la pobre: ¿no tendrá usted una aguja por casualidad? Y entonces la pobre lo pensó durante unos momentos y al final le contestó: sí que tengo. Me acabo de encontrar un alfiletero que tenía 3, así que tome usted una. Y se la dio a la vieja. Siguió la pobre su camino y pasó delante de una muchacha muy guapa que estaba cosiendo y le sucedió lo mismo y le dio la segunda aguja del alfiletero. Y más tarde pasó junto a una niña que estaba cosiendo y ocurrió lo mismo, se le rompió la aguja y la pobre le dio la tercera de las suyas. Y entonces ya solo quedaban los alfileres del alfiletero. Pero sucedió que un poco más adelante se encontró con una mujer joven que se había clavado una espina en el pie y la mujer le preguntó: ¿y si no tendría una? Y claro, la pobre le dio uno de los alfileres. Y todavía volvió a encontrarse con otra muchacha que lloraba con mucho desconsuelo porque se le había roto la falda del vestido, con lo que la pobre empleó sus 3 últimos alfileres en recomponer la falda, y con esto se quedó con el alfiletero vacío. Al final su camino la llevó al río, pero no tenía puente por donde atravesarlo, de manera que empezó a caminar por la orilla con la esperanza de encontrar un vado, cuando en estas oyó al alfiletero que le decía: «¡Apriétame a la orilla del río!». La pobre pues hizo lo que el alfiletero le decía, y de repente apareció un sólido madero cruzando el río de un lado a otro, y la pobre pasó sobre él y alcanzó la otra orilla. Y entonces el alfiletero dijo: «Cada vez que desees algo o necesites ayuda, apriétame». Y la pobre siguió su camino, pero tuvo la mala suerte de no encontrar casa alguna donde poder llamar y empezó a sentir hambre. Y entonces se acordó del alfiletero y dijo: ¿y si el alfiletero me diese algo de comer? Así que apretó el alfiletero y en sus manos apareció un pan recién horneado, con lo que pero muy contenta se lo comió mientras proseguía su camino. Y luego, al poco tiempo, alcanzó a ver una casa a la que se dirigió sin demora para pedir limosna, pero en la casa solo había una mujer que estaba llorando la pérdida de su hija porque se la había arrebatado un ojáncano. Compadecida, la pobre le dijo que ella misma iría al bosque a ver si podía encontrar a su hija.
Y enseguida se acordó del alfiletero, y no sabiendo por dónde empezar a buscar, lo apretó fuertemente y apareció una corza con un lucero en la frente. La corza echó a andar, y la pobre se fue tras ella hasta que el animal se detuvo entre una gran piedra y allí se quedó esperando. Desconcertada, la pobre volvió a apretar el alfiletero y apareció un martillo. Cogió el martillo y golpeó la piedra con todas sus fuerzas y ésta se rompió en pedazos y apareció una cueva, la cueva del Ojáncano. Y entonces se adentró en ella acompañada de la corza y, aunque la cueva estaba en la más completa oscuridad, el lucero en la frente de la corza les iluminaba el camino. Y recorrieron la cueva por todos sus rincones, hasta que, en uno de ellos, la pobre vio a un muchacho dormido, y reconoció que era su hijo, al que el Ojáncano había robado hacía tiempo, y le despertó, y se abrazaron con inmensa alegría los dos, y enseguida se apresuraron a salir de la cueva con la ayuda de la corza. Volvieron a la casa de la mujer, que lloraba la pérdida de su hija, pero entonces la pobre vio que ya no lloraba, y reconoció, por su porte, que era una anjana. Y la anciana le dijo: «Esta es tu casa desde ahora. No dejes volver más al bosque a tu hijo sin cuidado. Y ahora aprieta por última vez el alfiletero». Y la pobre lo apretó y aparecieron 50 ovejas, 50 cabras, 6 vacas, y así que terminaron de contarlas, vieron que la corza, la anjana y el alfiletero habían desaparecido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Buenas noches a Aina, Laura, Lucía, Elena, Héctor, Pablo y a todos los que aman los cuentos.